Buenos días. ¿Estamos contentos? Debemos estar contentos porque venimos a adorar a Dios, venimos a escucharle a Él. Olvidémonos del que está a nuestro lado, olvidémonos de lo que dejamos allá afuera por un rato. Son 2 horas que vamos a estar aquí y después regresaremos a la vida cotidiana que tenemos allá afuera. Pero en este momento preparemos nuestra mente para estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 7, dice Pablo a este joven Timoteo: vamos a leer versículo 6 y versículo 7. Dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hoy en esta mañana que usted nos ha dado, le damos gracias por darnos el privilegio de estar delante de usted. Gracias por todas las bendiciones que ha derramado en nuestras vidas. Gracias porque ha tenido el cuidado de nosotros en nuestro diario vivir hasta este día. Gracias que a pesar de las consecuencias o de las necesidades que nuestros cuerpos pasan, nosotros, y que usted por medio de su palabra la haga crecer, y que cada uno de nosotros atendamos siempre al mensaje que usted nos da para que nuestra fe se fortalezca y para que no menguemos, sino que estemos como bienaventurados, esperando su preciosa venida aquel día cuando usted se manifieste. Así, ayúdenos en esta lección y que usted esté diciendo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí Pablo está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un espíritu que tiene poder. Es un espíritu que tiene amor. O sea, está lleno de amor, pero es un espíritu también. Porque también en Efesios dice que debemos controlar. Efesios 4, por ahí. Dominio propio, acción de controlar nuestras emociones, nuestra habla, nuestro pensar. Bueno, dice la Biblia que se refiere a la capacidad de controlar nuestros impulsos. La Biblia, en Gálatas capítulo 5, nos habla de los frutos del Espíritu Santo y el dominio propio es uno de ellos. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si ya lo tienen, los frutos del Espíritu Santo, los cuales nos ayudan a estar firmes, a que nuestra fe no mengue y que a poner por obra lo que Dios nos ha dejado. Estos frutos del Espíritu Santo son los que fortalecen al cristiano. Por eso debemos, cada uno de nosotros, de poner en práctica todos estos frutos, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Quién es? Autocontrol. El Espíritu Santo lo da Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras necesidades y debilidades. Filipenses 2:13 dice, se lo voy a leer, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por nuestra propia fuerza, sino que Dios nos ha dado de su Espíritu para que Él nos ayude a controlarnos. Nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad de controlarnos, a veces de controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra habla. A veces somos impulsados por nuestra carne y a veces pecamos por medio. Pero es un procedimiento en el cual nosotros como cristianos, para poder crecer, necesitamos ir poniendo énfasis en estos frutos del Espíritu Santo.
El dominio propio nos ayuda a controlarnos a uno mismos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro, como Señor, a donde tú vayas, si tú vas a morir, nosotros vamos a morir contigo. ¿De acuerdo? Sí. Y luego Jesús le dice a Pedro, no sabes lo que dices, o no sabes lo que pides. Pero todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bueno, dice, cuando yo sea entregado, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué pasó? La historia dice que lo negó. ¿Y qué pasó? Vinieron las consecuencias. Lo negó 3 veces. Pero más adelante, recuerden que ya después que Jesús resucitó, Jesús se le volvió a aparecer y lo llamó aparte y le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, como recordando, ya no te impulses por tus propios impulsos. Entonces, cuando Jesús nuevamente le volvió a hablar, vienen las consecuencias. Así que debemos de aportar el dominio propio en nosotros. Otro ejemplo que podemos tener del dominio propio es de Josué. José, el soñador, cuando fue vendido. Bueno, desde el principio José, acuérdense que ya lo sedució. Y en la seducción, bueno, José también usó el dominio propio. En vez de ser seducido por la mujer, dice que corrió. Bueno, así debemos de ser nosotros ante el pecado. Tener dominio propio es apartarnos de lo que no le agrada a Dios, apartarnos del pecado. Pero el Espíritu Santo es el que nos da Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu, dice, de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participar de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de este fruto en nosotros? ¿Cuál es la importancia del dominio propio en nuestras vidas? Bueno, vamos a ver alguna de la importancia que la Biblia nos ofrece en nosotros. Bueno, su alma guarda de angustias. Muchas veces las palabras dichas sin reflexión pueden causar daño irreparable. El dominio propio nos permite pensar antes de hablar y evitar discusiones innecesarias. El dominio propio debe de manifestarse en nosotros antes de hablar. Bueno, siempre se nos insta a meditar antes de decir una palabra, ya sea a un hermano, una hermana, o a un hijo, una esposa. Bueno, nosotros debemos de meditar antes de hablar si la palabra va a ser tomada de una manera. Por ejemplo, Efesios 4, versículo 26 al 27, dice que no debemos de irarnos. O sea, no debemos de enojarnos. Pero nuestra carnalidad nos lleva a hacer, versículo 27. El autocontrol nos ayuda a manejar nuestras acciones, nuestras emociones, de manera que no pequemos y de manera que no lastimemos a otros. Yo sé que en nuestra vida secular a veces es necesario conocer el dominio propio. El dominio propio nos ayuda en nuestros deseos también, en nuestros deseos pecaminosos y carnales. Y la Biblia siempre está constantemente ayudándonos, diciéndonos que nos abstengamos de todo deseo que no sea conforme a la voluntad de Dios.
al 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Debe de examinarse qué es el área que no ha podido dominar. Por eso son estas clases. Usted y yo necesitamos empezar a examinarnos cuál es el área que no hemos podido dominar. El apóstol Pablo dice en el versículo 27, a Dios primeramente, y luego que agrade a nuestros hermanos, y luego que agrade a los de allá afuera. Porque si nomás vamos a querer agradar a Dios, bueno, y nuestros hermanos y los de afuera, ¿cómo van a quedar? Entonces, usted y yo debemos de examinarnos en el Face o en la televisión. Pasan muchas cosas. Pero a lo mejor no hemos podido o no hemos tenido dominio propio en nuestra vista y vemos de todo. Y a veces como cristianos pasa en nuestra vida. En nuestra habla, y debemos de empezar a vivir el nuevo hombre que es el Cristo Jesús, dejando las cosas viejas atrás y buscar las cosas nuevas que Cristo nos ha dado. El dominio propio nos ayuda en estas debilidades que tiene el cuerpo, nuestra forma de hablar. El arrepentimiento es una renovación de nuestra mente. Si fue genuino, bueno, sus acciones lo van a demostrar. Pero si su arrepentimiento no fue genuino, bueno, es necesario que empiece y analice lo que es realmente el arrepentimiento. Los jóvenes mostrando el autocontrol hacia Dios primero y luego hacia los que me ven. Porque nuestras consecuencias, bueno, las llevan los que están a nuestro lado. En la familia, nuestro hablar, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debemos de dirigirnos a nuestra esposa como cristianos? Por eso es necesario recordar el autocontrol en nuestra vida. Acuérdense que es un fruto del Espíritu Santo. Debemos de ser prudentes cuando hablamos. Proverbios 18:21 dice, Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que nosotros debemos de tener autocontrol en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hablamos. Y ya no debemos vivir a la forma que teníamos antes, sino empezar a vivir la forma nueva que Dios nos hace como un fuego. Bueno, Santiago dice que la lengua es como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada del infierno. Debemos de controlar nuestras palabras, pero teniendo servidumbre. ¿Pero de quién? Bueno, en servidumbre a nuestro Dios. Él es el que nos guía y nos instruye día con día. Pablo le dijo a los efesios allá en el capítulo 4, versículo 29, les decía a los hermanos, pero también nos dice a nosotros, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque aquellos nomás están esperando que se nos salga una palabra que no sea digna y empezar a apuntarnos, a acusarnos. Así que debemos de pensar antes de hablar. Proverbios 9:11 dice,
La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es para las cuales no son verdad. Pero debemos de pasar por alto las ofensas, las cuales no son verdad. No debemos de empezar a jugar con estas personas de palabra a palabra, porque después nos hacemos como los necios. Pero si son palabras las cuales crees, que cuando le maldecían dice que no respondía con maldición, que cuando él padecía dice no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así debemos de ser nosotros. Por eso la palabra de Dios nos ayuda a tener dominio propio. Jesús es Capítulo 37, verso 30. Son consejos que tenemos desde la antigüedad. Dice, la boca del justo habla sabiduría y la lengua habla justicia. Se le está hablando del justo. La boca del justo habla sabiduría y su lengua. Hay hombres, aquí va para los que no tienen dominio, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y qué es una espada? Es algo que penetra y te hiere y te golpea. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios en sus maldades. Pero tenemos otra clase de dominio. Hacer lo malo que se nos está poniendo enfrente. Hacerlo, al cabo, ¿qué tiene? Lo voy a hacer. Entonces, uno debe de considerar esos dos clases de dominios. Y para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Entonces, y luego dice, palabras, más tú teme a Dios. Entonces, todos esos versículos debemos de leerlos nosotros como cristianos, porque son para nosotros, son también consejos para nosotros. Acá se estaba diciendo al pueblo de Dios, los judíos, pero es para nosotros. Todos estos amonestaciones, consejos son para nosotros. Entonces fui a una congregación y una persona, miembro de la iglesia de muchísimos años, pues habló mal ahí de sus hijas. Con una sola palabra mencionó una palabra que no debía de mencionar. Y me quedé pensando, oye, pues ¿qué te pasa? La provocación supieron dominarse, pero ¿por qué? Porque le pedían a Dios que los ayudara a tener aquel dominio, provocación. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Porque una sola palabra que uno diga mal dicha, te duele en tu corazón, te hieren, como dice que entra como una espada. A mí los que ya hemos sido bautizados, bueno, necesitamos necesitamos practicar el dominio propio. El primer paso es dependencia del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo y Él es el que nos ayuda a controlar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras propias fuerzas. Pero es necesario que le demos la oportunidad a Él de que dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Bueno, nosotros ya hemos recibido el Espíritu Santo, pero ahora toca a nosotros pedirle a Dios que nos ayude a tener o a desarrollar el dominio propio.
nosotros tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo obre en su vida. Hay que empezar a hacer algo en nuestra propia vida, o sea, dejar algo, hábitos los cuales están constantemente y en vez de dejarlos los estamos practicando. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, que tengamos dominio propio. Que renovemos nuestra mente por medio del estudio y la meditación de la palabra. Cuando usted viene a escudriñar más acerca de lo que significa el dominio propio, entonces debemos de ir a la ayuda en la meditación de la palabra, o sea, leerla y alinear nuestros pensamientos conforme dice Dios en su palabra. Los deseos de Dios son estos, los deseos míos son estos. Bueno, ¿a cuál me voy a alinear? Debemos de alinearnos a los deseos de Dios. Jesús mismo enseñaba a sus discípulos a orar. Les decía allá en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y luego dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a ayudarlo, pero es necesario. Y debemos de practicar la disciplina espiritual. ¿Cuál es la disciplina espiritual? Bueno, se nos insta constantemente a que leamos la Biblia, a que no deje de reunirse, porque cuando usted se reúne fortalece su carácter para poder tener conocimiento y que el conocimiento nos ayude a tener dominio propio. Debemos de evitar las ocasiones de caída. Por ejemplo, Proverbios 4, versículo 14 y 15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala. El dominio propio constantemente va a tener recompensa. O sea que, dice Pablo, en el versículo que empezamos, la recompensa es que vamos a tener dominio sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros deseos, sobre nuestra carne, y vamos a poder agradar a Dios. Pablo dijo en 2 Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino podemos tener paz, tranquilidad en cada una de las áreas que vengan a nuestras vidas. El autocontrol da testimonio del poder transformador del Evangelio. Nuestras acciones demuestran si estamos teniendo autocontrol en nuestra vida diaria. Pero es necesario, ayudará en el proceso. No tengan miedo de poner en práctica el dominio propio, pero es necesario acercarnos a Él en oración para que Él escuche nuestros ruegos, así como escuchó al pueblo hebreo cuando estaba en oposición del pueblo de Egipto. ¿Se acuerdan? Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo esto, que debemos de poner toda diligencia, o sea, debemos de ser diligentes. Segunda de Pedro 1, versículos 5 al 6 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Parece que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Cristo nos lavó, si Cristo nos limpió para vivir una vida nueva, bueno, necesitamos empezar a practicar esa vida nueva que Cristo nos ha dado. Porque no hemos procurado desarrollar estos frutos del Espíritu Santo. Por eso es necesario que el cristiano tenga estos frutos para que cuando venga la prueba, cuando venga la necesidad,
la angustia, usted esté firme. Pero los vamos a ir viendo poco a poco. Ya empezamos con el dominio propio, bueno, impedir los impulsos pecaminosos y tomar decisiones que honren a Dios. Por eso es necesario tener el dominio propio en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos ayude, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea dentro de la iglesia o donde quiera.